Shalom, shalom a todos. Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios bendito, estamos ya próximos de llegar a Yom Kippur. Bezrat Hashem, que sea Hatimat Tuvá Lekulam, que sea para un buen sello para todos. Jajamim me explica que existen tres niveles de unión con Dios bendito. El primero es la Teshuvah. ¿De dónde viene la Teshuvah? La Teshuvah viene de Dios bendito. El arrepentimiento verdadero, Dios bendito lo da. Antes de Bereshit, antes de la creación, fueron creadas 10 cosas. 974 generaciones antes fue creada la Torah. Pero lo primero que Dios bendito creó fue la Teshuvah. La Teshuvah tiene 4 cualidades. El reconocer que está mal, el arrepentirse, el restituir y el no querer volver a hacerlo. Dice Jajamim, es que cuando la persona dice pecaré, al cabo Dios bendito me perdonará, no hay mayor ocultación que esta. Que la persona cree que está muy cerca de Dios cuando realmente se encuentra muy lejos de Él. Cuando Dios le hace creer a una persona que está muy cerca de Él cuando realmente está muy lejos de Él. Fue lo que le sucedió a Paró. Paró en su obstinación, creyó que estaba bien cuando realmente estaba mal. Cuando la persona cree que algo está bien, como él lo está diciendo, cuando realmente no es así. Lo que le pasó a Shaul HaMelech. Le dijo a Shmuel HaNaví, hice como tú me dijiste, hice como Dios quería. Shmuel le hace ver a Shaul HaMelech que eso no es cierto. Ya que enfrente de él está el rey Agag, el rey de Amalek. Cuando Dios bendito le dijo que debía destruir todo y que no debía dejar nada con vida. Pero Shaul sigue diciendo que él hizo como Shmuel le había dado la instrucción. Él hizo como Hashem quería. Mayor ocultación no hay. Cuando Dios le hace creer a la persona que está bien, cuando Dios le hace creer a la persona que está muy cerca, cuando realmente se encuentra muy lejos y no puede ver realmente el error en el que se encuentra. Lo mismo le sucedió a Paró, que Dios bendito fortaleció su corazón. Tuvo la oportunidad de dejar ir a Am Israel cuando vino Moshe Rabbeinu y le dijo que dejara ir al pueblo por 3 días. Dios piensa que la libertad de Israel es por 3 días. ¿Dios tiene el concepto de libertad 3 días? No. ¿Pero por qué mandó decir 3 días? Porque es con lo que Paró puede. Paró solamente puede con 3 días, no puede con más. Dios nunca le va a dar a una persona algo que no pueda. Dios le va a dar a cada uno con lo que puede. Pero cuando la persona con lo que puede no hace lo que debe, entonces su corazón se endurece, como le pasó a Paró. Y Dios bendito fortaleció el corazón de Paró. Entonces, Paró se convirtió en una persona obstinada y después cayó en la necedad y en la terquedad. Y al final no dejó ir a Israel, sino hasta Macabe Jorot, hasta la muerte de los primogénitos. Cuando fue Macabe Jorot, ¿todos los primogénitos de Egipto murieron? No. Hubo uno que no murió. ¿Quién fue el que no murió? La Torah nos dice que Dios bendito le dijo a Moshe que fuera a hablar con Paró, Melech Misraim, el rey de Egipto. ¿Cuál es la razón que Dios bendito le dice que vaya a hablar con el rey de Egipto si ya sabemos que se refiere a Paró? ¿Por qué Dios bendito utilizó la palabra Melech? Para que quedara claro para Moshe Rabbeinu con quién iba a hablar. Que a filo que Paró está mal, con su obstinación, y con su idea, con su manera de pensar, sin embargo él es el rey. Y hay que tratarlo con respeto. Dios le dice a Moshe, no olvides que Paró es rey. De modo que todos los que son reyes, ¿quiénes son los que ocupan el lugar? Si un rey tiene 10 hijos, ¿cuántos son herederos? Los 10 son herederos. Pero ¿cuál es el heredero al trono? El primogénito. Todos los que son primogénitos son los que ocupan el trono. De modo que Paró era el primogénito. Y si Paró era el primogénito, ¿cuál es la razón que cuando fue Macabe Jorot, la muerte de los primogénitos, él no murió? Si todos los primogénitos morirían. ¿Por qué él no creyó? Dice la Torah. Cuando Moshe Rabbeinu fue y le dijo lo que pasaría en la Macabe Jorot, Paró se fue a dormir como que no interesó y no importó nada. Y al día siguiente despertó y vio que todos los primogénitos habían muerto, excepto él. ¿Por qué él no murió? Porque él no creyó. Y fue a dormir. Cuando Dios bendito le dijo a Abraham Avinu que tendría un hijo y le dice que Sara se rió, ¿cuál es la razón que le dijo que Sara se rió? Para que él fuera a hablar con Sara. ¿Por qué? Porque es necesario que Sara crea para que le suceda.
A filo que Dios lo dijo, no le sucederá a Sara, entre tanto ella no lo crea. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperas. A filo que Dios bendito quiere todo lo mejor para la persona solamente recibirá lo que cree, lo que espera. Como está escrito, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El pasuk siguiente dice que Dios bendito creó a todos los animales. No estaba hablando de la ayuda idónea para Adam Rishon, sí, pero entre tanto Adam Rishon no se dé cuenta que la necesita, Dios bendito no se la dará. Sino que después, cuando todos los animales vinieron delante de él y él le puso nombre a todos según la cualidad que veía en cada uno de ellos, dio cuenta que no había una pareja para él. Y cuando él se dio cuenta que no había una pareja para él, es entonces que Dios le hizo caer en un sueño profundo y sacó y creó a Java y la trajo delante de él. Porque a filo que Dios sabe qué es lo que necesita la persona lo recibirá, entre tanto ella crea y entienda que lo necesita. Cuando concluye que lo necesita. Cuando la persona cree, es importante que lo crea para que suceda. Y eso fue lo que le pasó a Paró. Paró no creyó. Como no creyó, no le sucedió. Y él se fue a dormir. No hay mayor ocultación que esta. Cuando Dios le hace creer a la persona que está muy cerca de él, cuando realmente está muy lejos de él. La Teshuvá fue lo primero que Dios bendito creó. Mucho antes de haber creado la Torá, Dios bendito creó la Teshuvá. Para que la persona pudiera acercarse, pudiera elevarse hasta el nivel en el cual fue creado, de shlemut, de completitud, al nivel de kedushá, de santidad. 4 cualidades tiene la teshuvá de parte de Dios: reconocer, arrepentirse, restituir y no querer volver a hacerlo. Cuando la persona dice pecaré, al fin Dios me perdonará, viene una ocultación, donde se le hace creer a la persona que está bien cuando realmente no lo está. En esa ocultación la persona se justifica y busca por todos los medios posibles en este mundo de la acción, en este mundo denso, elementos que le puedan justificar el ser como es y el no haber cambiado lo que debía haber cambiado. Y esa justificación lo único que hace son poner barreras delante de él, que le obstaculizan en el desarrollo, en el progreso, que le obstaculizan en el crecimiento. Y al final la persona no puede desarrollarse y potencializarse, porque él mismo se limitó, puso limitantes. Los mesarim que existían en Misraim, en Egipto, esas fuerzas que evitaban que el pueblo creciera, que se desarrollara sus kohot, sus fuerzas, su potencial, a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel integral. Porque lo que hace la esclavitud es someter, subyugar las cualidades del ser humano. Pero cuando el ser humano, cuando la persona logra reponerse, entendiendo que detrás de todo lo que está justificando realmente hay una razón para no querer hacer las cosas, y se da cuenta y trasciende a este sentido y logra elevarse y reponerse de ese yered, de esa afectación espiritual a la que cayó Jonah, que según el Zohar, Jonah es la Neshama. Y cuando la persona entiende y se repone de esa afectación espiritual y se levanta porque entendió, a partir de ahí empieza su enmienda y empieza su trabajo. Y empieza el reparo, la reparación. Y entonces empieza una teshuvá de él. La teshuvá donde reconoce que está mal, donde se arrepiente, donde restituye, pero tiene esa pelea por no querer volver a hacer las cosas cuando realmente sí quiere volver a hacerlas. Y vuelve a caer y reincidir en lo mismo. E intenta levantarse y otra vez vuelve a caer. Pero él tiene que aprender a reponerse, a romper los lazos en los cuales él mismo se ató. Cuando logra reponerse y logra atraer la teshuvá, la verdadera teshuvá, entonces está en él el sentido de no querer volver a hacerlo. Bezrat Hashem, que Dios bendito nos ayude y permita que ahora, en Yom Kippur, todos nosotros podamos reponernos con una verdadera teshuvá. Que lo que hemos estudiado hoy sea verajá para cada uno de nosotros. Que Dios bendito nos dé y aún nos añada para bien. Baruch Adonai Olam. Amén, amén.